¿Cómo van, chicos? Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. A ver, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Yo, Inge, era por preguntarle el día de la prueba, hizo la corrección de la lección del deber 2, el primer ejercicio. Ese yo no lo entendí muy bien, no sé si podía repetir ese ejercicio. El deber 2. Lección deber 2, sí, lección deber 2. Cuando le hizo el deber con los niveles, ese no lo entendí bien. Ya, déjame buscarle. El de los 3 subsistemas. Sí, el del... Sí, 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 el de la, encontrar la onda, ese era. El de dibujar la forma de onda. No, sí es. Se ve la pizarra. Sí, sí, sí. A este te refieres, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver. A ver. Dame un minuto, por favor, hasta conectarme en la tablet.
A ver, perdón, la demora. Este ejercicio de aquí había sugerido que para que no haya problemas con los unos y ceros, porque ahí hay unos niveles bajos de activación, lo hagan con la tabla de verdad con altos y bajos. ¿Sí? Entonces, las tres entradas son A, B y C. Ahí dice que A es la más significativa, por eso lo pongo de esa manera. Y ponemos todas las combinaciones posibles, pero en lugar de 0 ponemos bajo, en lugar del 1 ponemos alto. Que para el caso de A, B y C, como se activan en alto, no vendría a ser lo mismo, ¿no? El bajo se relaciona con o se asocia con el 0 y el alto con el 1. Ya. Aquí hay que tomar en cuenta que lo que les había dicho, la entrada más significativa es la que tiene el subíndice mayor, así que sería esta I sub 1. Ya esta I sub 1 está conectado B. Esta sería mi I sub 1 de la entrada del decoder y la variable C sería la I sub 0. Y con eso vamos a sacar los valores de las salidas del decodificador. Aquí sería igual Y0, Y1, Y2, Y3. Entonces vamos con la primera combinación. Son todas estas de aquí, ¿no? Entre B y C. Con la combinación 00 activa la salida Y0. Y como mi salida se activa en bajo, entonces aquí coloco un bajo y el resto de salidas están desactivadas. Con la siguiente combinación alto o bajo, que sería 01, activa la Y1. La siguiente combinación dice alto o bajo, que sería 1, 0, activa la Y2. Y con la siguiente combinación, alto, alto, que sería 1, 1, activa la Y3. Y si te fijas, las cuatro de abajo se repiten. Vamos a dividir. Entonces aquí también tenemos bajo, 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 alto, alto, bajo y alto, alto. Entonces va a ser la misma respuesta que tenemos en las cuatro primeras. Al A no se le considera solo porque es el selector, ¿verdad? Perdón, no te escuché. Al A no se le considera porque solo es un selector, en este caso, ¿verdad? Para las No, combinaciones. no es MUX, es un decodificador. Este elemento es un decoder. No es un multiplexor, no tiene selectores. El decodificador tiene entradas, salidas, entradas de datos, las salidas que se activan dependiendo de qué código pones en las entradas de datos. Pero solo tiene dos. O sea, ¿a dónde el ingreso A? Y aquí tiene dos y dice que la variable B está conectada a la I1 y que la variable C está conectada a la I0. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. O sea, obviamente, o sea, lo primero es identificar qué elemento es. ¿Sí? Entonces tenemos un decodificador de 2 a 4, 2 entradas, 4 salidas. Entonces, aquí ya tenemos los valores de las salidas de nuestro decodificador.
¿Qué más? Necesitamos saber a qué es igual la salida de esta compuerta AND. Y hay que tomar en cuenta que también se activa en bajo. Si quieres, lo ponemos aquí. Todos los de acá también se activaban en bajo, ¿no? Les puse por el espacio. Entonces, mi AND está también activada en bajo. O si quieres ponerle como un AND. A la compuerta AND están ingresando las salidas Y0 y D1 y Y1 del decodificador, o sea, estas dos de aquí. Para poder sacar las respuestas de esa compuerta, tengo que trabajar con estos valores de aquí. ¿Sí? Con la Y0 y con la Y1. Están acá. ¿Qué dice esta compuerta? Tiene las entradas activadas en alto esta compuerta y la salida activada en bajo. Ya sabemos lo que hace la AND. La salida se activa en bajo sí, y solo si sus dos entradas están activadas en alto. ¿Eso qué quiere decir? Yo aquí voy a ver cuando mis dos salidas Y0 y Y1 del decoder me entreguen esos dos altos que tengo aquí y que tengo acá, solo ahí se activa esta compuerta en nivel bajo. Y se activa en bajo esta compuerta. Entonces vengo a la tabla y únicamente con esas dos combinaciones en la AND tengo bajo, bajo, acá tengo bajo y bajo. El resto de casos está desactivada. Si se activa en bajo, se desactiva con alto. ¿Sí? Esa parte. ¿Estamos claros? Pero Pues ya hay esa que parte, recordar lo que esa vimos en el partecita, primer parcial. sí, sí, esa partecita es ¿No? porque, esa partecita me confunde un poco, es porque entran en alto y salen bajo, dice, ¿verdad? Se compuerta ante aquí. Ajá, entran en alto y salen bajo, eso creo que entiendo. Ya, así es, pues. Es como funciona esta compuerta. Sí, sí, entonces ahí sí. La compuerta AND, entiendes la definición de la compuerta AND, ¿no es cierto? Para que la Ujú. compuerta AND active su salida, todas sus entradas tienen que estar activadas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué niveles están las entradas y las salidas? Eso ya vimos en lógica mixta en el primer parcial. Aquí te dice que las dos entradas tienen que estar activadas en alto y cuando suceda eso, tu salida se va a activar, pero en nivel bajo. Entonces, ¿cuándo se va a activar esa compuerta? En nivel bajo, cuando mis dos entradas estén en alto. En el resto de casos está desactivado. Si se activa en bajo, se desactiva en alto. El resto de casos son estos dos de aquí, desactivo. Estos dos de aquí, desactivo. ¿Sí? Sí, ¿O no? sí. Ya. Entonces, siguiendo con el análisis, la salida de la compuerta está conectada al enable este es un multiplexor. ¿Sí? Tiene dos entradas, una salida y un selector. Entonces, obviamente, este conjunto de variables coinciden con lo que sería o con lo que es un multiplexor de 2 a 1. Ahora, el enable de este multiplexor está activado en alto. ¿Sí? Primero porque aquí no hay ninguna burbuja. ¿Sí? Y la E no está así. Si tuviera cualquiera de las dos opciones, o en la entrada dibujada una burbuja, o sobre la E colocado el complemento, esta entrada se activaría en bajo. ¿No está? Así que esa entrada se activa en alto. O sea, con eso no creo que haya problema. Entonces,
¿Cuándo va a funcionar el multiplexor? Cuando aquí yo tenga altos. ¿Cuándo no va a funcionar? Cuando aquí yo tenga un bajo. Entonces me regreso a lo que me entrega la compuerta AND. En estas dos opciones de aquí y en estas otras dos, o en estos dos valores y en estos dos, este enable se va a desactivar. ¿Sí? Entonces, ya podríamos ir escribiendo los valores de la función de salida. No me interesa qué pase con la I0, no me interesa lo que pase con la I1, no me interesa lo que ponga en el selector. Cuando está desactivado el enable, esta salida se hace 0. ¿Cuándo está desactivado? Cuando aquí ingrese un bajo. O sea, en estas dos de aquí, desactivo mi salida. Y en estas dos de aquí, desactivo mi salida. O sea, ahí no tengo necesidad de estar analizando, no tiene sentido. Pero en las otras combinaciones, en estas de aquí, que generan alto y alto acá, y en estas dos de aquí, que generan alto, ahí sí tengo que analizar lo que hace el MUX, porque ahí ya le activé. Entonces, una vez que yo ya sé que está activado en estas 2 y 2, 4 combinaciones, el siguiente pin más importante después del enable es el selector. Y al selector está conectada la variable A. Esta de aquí es la que ingresa al selector de nuestro multiplexor. Cuando en el selector tenga el valor de 0, como se activa en alto, es decir, el valor de un bajo, se va a escoger a la I0. Y cuando coloque un 1 a un alto, se va a escoger a la I1. Así funciona el MUX. Entonces veamos. Para estas 4 combinaciones de aquí, A tiene el valor de bajo. Y en F voy a tener el valor de la Y2 del decoder. Está conectada directo. Y Y2 del decoder es este. Entonces, esto me acá. Salto, salto. Las dos me salto porque está desactivado el MUX. Y vengo otra vez acá. Tengo salto. Ay, perdón. Aquí ya que tengo que cambiar de selector. Escribamos en la tablita. Ya. Perdón. En las otras 4 combinaciones de acá, el selector tiene el valor de 1. Que hace el multiplexor? Me escoge el dato que está entrando aquí. ¿Quién está entrando ahí? La Y3. ¿Ya? Estas no me interesan porque aquí no va a ser escogida debido al valor del selector. Pero estas de aquí sí me interesan. Y siempre y cuando esté el MUX activado. O sea, en estos dos de aquí, estos dos valores son los que van a pasar acá. Y ya. Esa es la tabla de verdad. Y de ahí a solo esto le pasas y le graficas aquí. Nada. En vez de escribir en la tabla, simplemente le graficamos. Cuando tengo la combinación 0, la 1, la 2, la 3, etcétera, y ahí están los equivalentes. Aquí está en orden. Aquí está la 0, aquí está aquí está la 1, empieza en la 1 aquí, 0, 0, 1, en la 0, 1, 0, 0, 1, 1, etcétera. La 0, 0, 0 está al final. Entonces, de acuerdo a cada una de estas formas de onda, vamos colocando los valores para la forma de onda de la salida. ¿Sí? Sí, que me quedó mucho más claro. Ya. ¿Qué más? Sí, que en el segundo ejercicio igual de la prueba, en el caso B, cuando dice que cuando hay exactamente dos subsistemas están en la misma fase, o sea, ahí, no, o sea, no hicimos la corrección, no sé si
o sea, cuál sería la mejor manera que hubiese sido para hacer ese caso. No sé cómo harías de ver, pero sí, creo que sí quedó claro lo que había que hacer. El ejercicio te dice que hay tres temas. Como quiera que les hayas llamado, 1, 2, 3, X, Y, Z. Ya. Lo que te dice es que esos tres subsistemas indican a través de 2 bits en qué fase están. Cada uno de ellos tiene 2 bits. ¿Sí? Equivalen a números binarios números en binario natural de 2 bits cada uno. ¿Ya? Y lo que te pide el ejercicio es que diseñes un circuito. Este es el circuito que quiero diseñar, el cual tiene dos salidas, las cuales corresponden a esas dos situaciones que menciona en el enunciado. El circuito dice, o el enunciado dice que el circuito debe indicar cuando dos o más subsistemas están en la misma fase. ¿Cómo lo indica? Activando la salida A. También dice que te debe indicar cuando solo dos, exactamente dos subsistemas estén en la misma fase. Y ahí se activa B, ¿cierto? Sí, estamos Sí, claros. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a suponer que el subsistema X está en la fase 0, el subsistema Z está en la fase 1 y el 3 está en la fase, perdón, está en la fase 3 y el 3 está en la fase 1. Si yo tengo esto, ¿cuál salida se tiene que activar? Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué salida se tiene que activar? No me dirán que no hicieron el deber. Con ese ejemplo que está ahí, Josué, ¿cuál salida se activa, la A o la B? Henry, ¿cuál se activa? Esa que está ahí se debe Luis, activar. ¿cuál? No, es que ese del comparador que nos mandó a hacer Sí, en el deber. está en mi clase. Estamos donde estamos. Henry, Sí. ¿cuál de las dos se activa? Si es que se activa. A ver, solo una No te combinación. escucho. Es igual. La B, ¿Por qué la B? porque me decía que se enciende solo si es que entre dos pares son iguales. Ya, y estarán iguales en este momento. Ah, no, no, le estaba entendiendo mal. Estaba pensando que eran los... No, no, le malentendí el problema, ingeniera. No, no se enciende ninguno. No son iguales entre ninguno de los grupos.
Ya, exactamente. Con el ejemplo que acabo de poner aquí, ninguno coincide en la fase. Entonces, no se activa ni A, no se activa ni B. Y a este le tengo una fase 0, a este le tengo una fase 0 y a este le tengo una fase 3. ¿Qué salida se activa? Z. La A y digo la B. B. Ahí la- Ajá. La La A y la y B. la B. Exactamente. Se activan las dos, porque dice la A que se debe activar cuando dos o más, en este caso tengo dos, y la B cuando solo dos estén en la misma fase. ¿Ah? Si yo tengo esta combinación o esta fase en los tres, La ¿cuál salida se activa? La Se A. activa la A, pero no se activa la B, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que tiene que hacer el circuito. Ahora, ¿cómo sé que están en la... ¿Quién les indica o quién aquí internamente le debe indicar a estas salidas que están en la misma fase o no? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues tengo que usar comparadores y ahí decía que tenemos comparadores. ¿Cuántos comparadores necesitamos? 3. Necesitamos 3 comparadores. Dentro de este circuito tendría primero 3 comparadores. Solo voy a usar 2 de las 4 entradas que tiene, ¿no? Voy a hacerle solo de 2. Las otras 4 entradas ya sabe que debemos conectar a tierra. 4, 8, no voy a ponerle eso, no me alcanza. Entonces, cada uno de ellos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comparar la fase o los valores de X con Y. Tendría que comparar X con Z. ¿Y qué más? Aquí, ¿qué tendría que comparar? Y Z y. Con Y. Y listo. Entonces, y por ejemplo, si estoy con esta combinación de aquí, en que los tres están en la misma fase, entonces X con Y son iguales, Y y Z son iguales, Z y Y son iguales, o sea, en la salida igual me va a dar 1, ¿cierto? Estas 3 salidas de aquí, o con estas 3 salidas de aquí, tengo que jugar para poder saber si activo A o B. Les voy a llamar F1, F2 y F3. Entonces, estas de aquí, dependiendo de si se activa o no, son las que me van a indicar si debo activar la salida A o si debo activar la salida B del circuito que quiero diseñar. ¿Qué hicieron aquí? Una compuerta, una compuerta OR para la A, ya que dice que cualquiera de los tres se encuentra en la misma fase. Y para el otro yo le hice una tabla de verdad para B. Ya, así es. Básicamente tocaba hacer una tablita de verdad. ¿Quiénes son las entradas de esa tablita de verdad? F1, F2 y F3 en este caso. 1, F2 y F3. ¿Le hicieron como yo le puse aquí, con los iguales? Yo les puse los tres, pero sí.
Entonces, ¿qué significa que aquí tenga 0, 0 y 0? Que ninguno está en la misma fase. ¿Ves? Entonces no se activa ni A ni B. ¿Qué significa que solo este me dé 1? Z y Y están en la misma fase. ¿Ves? Entonces, ¿cuál se activa? A y B se activan. ¿Ah? Y así con los demás. ¿Qué significa que tengo activado solo F2? Solo este está desactivado. Bien. Que X y Y se activan. Que sí, X, Z son igual. Ajá. Y también se activan los dos, ¿no es cierto? Sí. Ah, significa esta de aquí. Tengo uno Eh, aquí, tengo uno. el A se activa y B toma caso de no importancia porque el hecho de que dos se enciendan es imposible. Por dualidad, si X y Y son iguales y X y Z son iguales, por ley Y y Z tendrían que ser iguales. Pero si no se enciende Z y Y, hay un error ahí. Y ya. O sea, si se encienden estos dos de aquí, significa que X es igual a Z, Z es igual a y también Y debería ser igual a X, ¿cierto? Pero aquí no se está encendiendo. Sí. Y como dice Luis, debería encenderse. Entonces, en este caso, debería ser X en las dos. Bueno, yo le hice la tabla solo para venir. Es que esta combinación genera una inconsistencia. Entonces, deberían ser X las dos. ¿Sí? En este Sí, caso de acá, que se también es activa lo mismo. X, Y, no es Z, Y. También hay una inconsistencia ahí. Trató de analizar el 100 aquí. ¿Cuál? El 100 se saltó. Ah, sí, perdón. Más arriba. Ah. Ya, ¿dónde más tengo inconsistencia? Tengo aquí y tengo aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Aquí solo se activa F1, es decir que X es igual a Y, nada más. Entonces, ¿cuál se activa ahí? La Ah, A y la bueno, B. tiene los dos, ¿no? Ya dice que pueden ser dos o más. Y en este de aquí, La A y el B se paga. así es. Porque en la última combinación tengo que los tres subsistemas están en la misma fase. Entonces solo se nos activa A, ya que B se debe activar solo si exactamente dos están en la misma fase. Y listo. Entonces debería sacar, aquí me conviene que estas de aquí sean unos, entonces trabajo con el max término 0, ya sería F1 más F2 más F3, lo que decía Luis. Y en este caso de acá tendríamos que coger este y este de aquí. Si es que trabajamos con max términos, ¿no? Y de esas compuertas, ya vamos directo a las salidas que están acá. Señora, yo una pregunta también, por favor. En el último ejercicio, el 9. Ejercicio 9. Oh, Ya. El ejercicio 9 le hice un cambio y no sé si les cambié a ustedes en el archivo. Y creo que por eso había confusión. Más que cambio, le hice. Le quité algunas cosas que les hacían confundir, pues déjame
Sí se ve, ¿no? ¿Dónde está el deber? Sí, ingeniero. Ya, aquí yo había puesto otras entradas que les estaba generando confusión. Realmente este ejercicio, así como le acabo de dejar, C, C, B, A y E corresponden a estas variables aquí. Y dependiendo de los valores que están aquí, que en total realmente son 32 combinaciones, ¿sí? Vamos analizando. No sé si ahí tal vez ya está más claro, Luis, porque en verdad como estaba antes estaba generando confusión. Sí, ahí sí, ya le entendí todito, entonces sí está bien lo que le eché. Gracias. Sí, 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 por ahí puse además unas cosas y no les confundí. Y ya. En definitiva, solo hay que analizar las combinaciones de aquí, ¿no? Porque con este valor de E, el multiplexor está desactivado y me da 0. Todo esto me da 0. Y ahí sí analizo las que están acá. Y eso sería todo. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud? Yo, ingeniera, estaba haciendo un ejercicio, no sé si le puedo compartir pantalla, por favor. Sí. 2, 4, 5, 6, 7. Disculpe si se puede ver. Ya. Entonces, quería preguntar, no sé si estaba bien las operaciones de esta ALU. Bueno, para 00 me dice diseñar una ALU de 2 bits. Entonces, para 00 me dice A OR B. Ajá. Para 01 A menos B en complemento 2. No sé si estoy bien. Ajá. Ahí. Sí, y en este tenían más poco de confusión. Para 1-0, el mínimo entre A y B. Eh, a ver, con lo que tienes ahí no consigues eso. Eso es parte de No, lo que tienes ¿qué? que hacer para la práctica. O sea, Ya, súbele por favor. Ya. Esa combinación el mínimo entre A y B, como les estaba diciendo el día en la clase, tú ingresas los valores en A y en B, no sé, por ejemplo, en A tengo el 2 y en B tengo el 3, ¿sí? ya. Lo que tiene que hacer la ALU es entregarte el 2, el valor Ahí, del número menor. Sí, necesitas el comparador, sí necesitas, pero no te está pidiendo que pongas la salida del comparador. Lo que te está diciendo es que saques el valor del número que es menor entre los dos. entonces, de aquí sería de agregar MUX. Pues sí, una opción puede ser como, ajá, Ya, ya, ingeniero, esa no será mi inquietud. Dijo un comparador multiplicando, dijo, ¿verdad? Sí, no entendí. un comparador multiplicando. No Pues no lo entiendo, entendí no bien. sé, No lo no sé entendí, qué te algo dijo y no lo refieres. entendí. Mm, no sé qué escuchaste. Lo que estaba diciendo es que el mínimo entre A y B que está preguntando Fernando significa que si yo le pongo en A el 0 y en B pongo el 3, la luz te tiene que entregar el 0. Si yo le pongo en A el 1 y en B le pongo el 2, la luz te tiene que entregar el 1. El valor
el número que es menor entre las dos variables. No sé, a ningún rato dice multiplicando. No sé qué escuchar. Sí, lo escuché mal, creo. Gracias. Eso. Pero el diseño que tiene aquí Fernando todavía está incompleto, ¿no? Sí, ¿Qué sí, más? ya lo entendí, ya completo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya chicos, entonces y terminaríamos y nos vemos el día martes. Les voy a poner en la lista. ¿Listo? Sí, ingeniera, gracias. Sí, Muchas sí. gracias. Nos vemos. Que les vaya. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, ingeniera. Muchas gracias.